Bueno, buenas noches ya para todos y para todas, para todos los que nos estén escuchando. Mi nombre es María Aguilera, yo soy abogada egresada de la Universidad Industrial de Santander, orgullosa hija de la Universidad Pública. Soy especialista en relaciones laborales y actualmente estoy haciendo mi maestría de Derechos Humanos en la UIS. Me dedico a defender trabajadores y trabajadoras sindicalizados. Ese es el área en el que decidí ejercer desde el derecho laboral, desde la defensa de los obreros, de los trabajadores y, digamos, en general en la defensa de los derechos humanos, que lo hacemos desde un proyecto que se llama la Red de Defensores por la Dignidad y el Territorio, REDETER, que es un proyecto, es una organización de derechos humanos de acá de Bucaramanga, y pues digo que es un proyecto porque lo creamos entre varios compañeros y compañeras egresadas de la UIS. Entonces ahí pues digamos estamos con varios compas, no solamente desde el derecho, sino también desde el trabajo social, defendiendo pues los derechos humanos. Eso es pues digamos lo que yo hago y pues también soy educadora popular, una cosa importante que me faltaba. Entonces eso también es súper importante para mí. Bueno, qué nota María, qué nota que pues nos comentes esto que nos estás compartiendo y demás. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo llegaste a crear este proyecto que nos cuentas? ¿Cómo llegaste a querer defender este tema de trabajadores sindicalizados? ¿Nos comentas? Bueno, pues yo durante toda mi carrera siempre quise ejercer el derecho penal, me gustaba bastante, pero cuando tuve que realizar mis prácticas para graduarme, se me abrió la oportunidad de realizarlas con una corporación que se dedica a ello, que es la Corporación Justicia y Libertad, de unos profes de la UIS. Y pues estos profes me enseñaron, pues digamos yo ya lo conocía un poco desde la militancia y del trabajo político en la universidad. Durante toda mi universidad hice parte del movimiento estudiantil, o al menos desde segundo o tercer semestre, y por ello también fui representante de los estudiantes al Consejo Superior, y pues yo sabía que mis prácticas quería hacerlas en algo dedicado pues al sector social, al movimiento social. Entonces se me abrió la oportunidad en la Corporación Justicia y Libertad, y pues allí digamos que conocí propiamente el área del derecho laboral, y lo que tengo que decir es que realmente me enamoré de esto, sobre todo desde la defensa pues de los trabajadores, y he tenido la oportunidad de hacerlo pues junto a varias organizaciones sindicales, que además creo que están muy llamadas también en estos momentos a organizarse, a mantenerse en pie de lucha. Entonces, pues así como a grandes rasgos fue que terminé defendiendo trabajadores. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido ese camino? ¿Cómo ha sido ese defender trabajadores? ¿Cómo ha sido meterse pues con estos temas sindicales que tienen pues un mundo completo, ¿no? Y que a veces todavía nos Sí, falta por explorar y existen muchos tabús frente a ello. Pero cuéntanos un poquito más sobre ese proceso. ¿Qué tal ha sido? es muy difícil, la verdad, porque digamos, a ver, digamos, el derecho laboral está construido y está pensado para tratar de equilibrar la relación entre empleador y trabajador, que es una relación que desde lo jurídico se reconoce que es desigual. O sea, el empleador tiene, por supuesto, muchas más ventajas que un trabajador. O sea, esa es la realidad, ¿sí? Por eso cuando llegó la revolución industrial y empezaron a funcionar las primeras fábricas, las primeras empresas, pues hubo tanta explotación laboral, porque el empleador al ser dueño de los medios de producción, ser dueño del capital económico, pues obviamente podía hacer y deshacer porque se aprovechaba de la necesidad de los trabajadores, ¿sí? De tener un sustento para sobrevivir en el día a día. Yo creo que esa realidad se replica actualmente. Sí, o sea, yo, digamos, creo que no hay un trabajo que sea completamente digno dentro del capitalismo. Creo, y en ese sentido, digamos que la normatividad laboral, el derecho laboral, trata de equilibrar un poco esa balanza, es decir, que los empleadores no puedan explotar tanto a sus trabajadores, sino que digamos, puedan reconocerse unos derechos que son justos, no solamente en términos de salario, sino en términos de descanso, de vacaciones, de primas, de seguridad, de su salud, etcétera, ¿sí?
Entonces, y es difícil porque aun cuando existe esta normativa, realmente en el mundo del derecho el día a día es completamente diferente. O sea, realmente para tú poder ejercer y defender tus derechos tiene que pasar, y que se te reconozcan, tiene que pasar mucho tiempo, ¿sí? O sea, la ley no se aplica de forma inmediata, no hay justicia de forma inmediata, sino que hay que esperar un montón de instancias que son supremamente agotadoras, supremamente largas, extenuantes, y por ahí sí te van a ir reconociendo un juez o de pronto el Ministerio de Trabajo, etcétera, pero aún así en la realidad es que lo que uno ve en el día a día es que a la gente continuamente la despiden de sus trabajos por defender sus derechos laborales, que continuamente las acosan laboralmente, que no tienen forma de denunciar ni de reclamar nada porque los amenazan con despedirlos. Sí, entonces por eso digo que pues actualmente las cosas han mejorado un poco gracias a la lucha del movimiento obrero y sindical en el mundo, pero la realidad es que el trabajo en el capitalismo siempre va a estar basado en la explotación, porque siempre está pensado en la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Qué duro y bueno, y qué importante eso que resaltaste, que dijiste, no hay ningún trabajo digno en el capitalismo. Durísimo. Porque hoy en día, incluso en esta situación que estamos viviendo en Colombia, que se ha puesto en vilo pues este tema del trabajo y de la empresa y todo esto que se enumera eh, bajo el discurso de ambos candidatos, yo siento que todavía tenemos pocas claridades frente a esto que comentas. Y tú que estás empapada en el tema, pues es súper importante tener esto en cuenta y me volaste un poquito ahí la cabeza con ese postulado. Pero sí, muy certero y pues nada, qué orgullo que haya personas que a pesar de lo difícil y obviamente de lo que tú comentas de los obstáculos constantes que existen, puedan meter ahí manita y puedan contribuir con un granito de arena en ese trabajo arduo que significa el trabajo digno. María, ¿cómo el gobierno saliente de Gustavo Petro ha ayudado a esta lucha y a esta dignificación del trabajo? Yo creo que, digamos, a ver, yo soy una persona de izquierda, yo soy marxista, yo me paro desde la defensa de los trabajadores y en ese mismo sentido, desde las herramientas que le da a uno el marxismo para hacer análisis de la realidad de forma crítica, desde esa misma mirada me paro, digamos, para hacer las críticas al gobierno. Este gobierno, nosotros, digamos, desde las calles lo hemos defendido siempre. ¿Sí? Y ahorita actualmente con digamos las elecciones frente al candidato Iván Cepeda, pues por supuesto que estamos apoyando a Iván Cepeda porque es el candidato del progresismo y porque lo que no está junto a él y que representa a Abelardo de la Espriella es digamos una representación de la avanzada del fascismo en todo el mundo, ¿sí? Eso digamos es algo bastante claro. Y digamos, y parto de explicar eso porque cada vez que uno hace alguna crítica al gobierno de Gustavo Petro casi que entonces se les marca a uno inmediatamente, entonces como a favor de la derecha o algo así, pero nada que ver. Creo que la forma en cómo se deben nutrir sus gobiernos progresistas es justamente a partir de miradas críticas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, a ver, yo creo que el gobierno Gustavo Petro nos permite, digamos, partir de otro tipo de conversaciones. ¿Sí? O sea, no es como los trabajadores tenemos derechos, por favor reconózcanos, sino que el gobierno de Gustavo Petro reconoce que los trabajadores tienen derechos y a partir de eso, digamos que de ahí para arriba es un montón de ganancias, ¿sí? Y el gobierno de Gustavo Petro ha reconocido que, por ejemplo, el movimiento obrero sindical en Colombia es víctima. Ha sido víctima del conflicto armado y ha sido víctima de procesos genocidas. O sea, eso ya es un avance grandísimo que ningún otro gobierno había hecho antes, ¿sí? Y por supuesto no hay que hacer a un lado pues el tema de la reforma, sobre todo de la reforma laboral. La reforma laboral, para todo el alboroto que hizo el gremio empresarial, porque sí que fue un alboroto gigante diciendo que, mejor dicho, que las empresas iban a quebrar, que bueno, en fin, un montón de cosas. Pues la verdad es que la reforma laboral lo que hizo fue colocar lo que estaba en la jurisprudencia, es decir, lo que ya habían dicho los jueces, ponerlo en ley.
Esa es la verdad. O sea, muchas de las cosas que están en la reforma laboral son recopilados que la jurisprudencia ya venía diciendo que las empresas tenían que hacer. Obviamente hay otras cosas que sí la reforma trajo, digamos, de novedoso, como las horas extras, como varias cosas de ese estilo, ¿sí? Pero lo que es cierto es que la reforma laboral fue un compilado en parte de recoger lo que la jurisprudencia ya venía avanzando. Entonces eso primero, digamos, para desmontar ese argumento de que se iba a acabar el mundo, porque no es cierto. O sea, muchas de las cosas que la reforma pone allí es algo que ya se venía implementando y se venía reconociendo en las cortes, ¿sí? Y por otro lado, digamos, también hay algunas cosas de la reforma que no a todos nos han gustado de a muchos, ¿sí? Por ejemplo, hay unas cosas ahí del tema, por ejemplo, de quienes pueden acompañar a los trabajadores en un procedimiento de descargos, en un proceso disciplinario laboral, que la reforma modifica, que modifica una palabra, o sea, tal cual una palabra, y digamos eso ha hecho perder bastante terreno a los trabajadores, un poco en términos de eso, pero digamos que para mí es también una reforma que tiene varias cosas, pues digamos, positivas, ¿no? Lo que pasa es que también es una reforma que está muy centrada en el trabajador asalariado, es decir, el trabajador desde ese concepto tradicional que está en una empresa, que tiene un patrón, ¿sí? O sea, pero no es una reforma que realmente esté pensado para o digamos que tenga aplicabilidad para la mayoría de trabajadores en Colombia que son independientes. ¿Tú crees Sí, que o eso sea, se esa es puede la... lograr, María? ¿Tú crees que se puede lograr una reforma que aplique para todos? Claro, o sea, pero sería bajo otros parámetros completamente diferentes, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, o sea, hubo una diferencia gigante entre trabajadores asalariados o que están en una empresa y trabajadores independientes. El costo de la seguridad social, por ejemplo, que es uno de los elementos más importantes, ¿sí? ¿Quién costea la seguridad para un trabajador que está en una empresa? Pues gran parte del empleador y una parte del trabajador. Pero un trabajador independiente, que sus ingresos dependen completamente de lo que gana el día a día, ¿cómo va a poder por barato que le toque, cómo va a poder pagar casi 500.000 pesos de seguridad social mensualmente? O sea, es un absurdo, ¿sí? Eso no solamente requiere una reforma laboral, por ejemplo, sino requiere de la construcción de políticas estatales, pues que den subsidios y que den ayudas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ahorita funciona un subsidio que es para ayudar a pagarles a las personas, por ejemplo, el tema de la pensión. El Estado subsidia una parte y el trabajador paga la otra, que pueden ser, por ejemplo, 200.000 pesos. ¿Sí? Eso pues es una gran ayuda, pero de nuevo, o sea, digamos, eso tiene unos requisitos y no es que sea una política en términos de entender a los trabajadores asalariados, etcétera, ¿sí? Es difícil, pero yo creo que no solamente con una reforma laboral, sino con la construcción de varias políticas que se articulen para entender la dinámica del trabajo independiente y del trabajo informal en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, las primeras disputas que hay cuando se habla de trabajo informal también tiene que ver, por ejemplo, con aquellos que ocupan espacio público y que eso es una discusión también con las alcaldías. Entonces, que no pueden utilizar el espacio público y les quitan sus carritos, les quitan sus medios de trabajo, etcétera. ¿Sí? O sea, por eso digo que no es una reforma laboral, lo único que se necesitaría para integrar o dignificar las condiciones de estas personas. Hay mucha polarización frente a ese tema. Bueno, existió y todavía sigue vigente información polarizada frente a lo que fue la reforma laboral y cómo repercutió pues en nuestro país. De hecho, hay muchos puntos que tú nos comentas un poco más a nivel general, un poco más puntuales, que nos permiten enfocarnos en cosas que incluso no sabe la gente y que de alguna u otra forma los medios también intensificaron este gran, de lo que tú dices, que fue incluso mucho más ruido de lo que pues a la larga significó, porque pues ya eran cosas que se estaban tramitando, que es lo que tú nos comentas. Entonces, esa misma polarización la vemos hoy en día en nuestras elecciones. Entonces, de ahí surgen estos espacios, de ahí surgen pues muchas formas organizativas que han dejado la ciudadanía ya por sí estos días de cara a estas segundas elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué tan preparado está el sistema jurídico en caso, en temas postelectorales? En caso de que Colombia pues
decidiera tener algún tipo de conflicto o demás después de las elecciones. ¿Qué tan preparado está nuestro sistema jurídico, María? Bueno, conflictos después de, o sea, pueden ser muchos escenarios, Total. ¿no? O sea, digamos, en términos de conflicto. O sea, por ejemplo, yo lo pensaba como un poco en términos de un fraude electoral, por ejemplo. Ok, Primero, digamos, frente a eso hay que explicar como varias cosas. Lo primero es que el preconteo, eso que uno ve en las noticias, que nosotros sabemos en una hora quiénes son elegidos, ¿sí? Que eso ha venido sucediendo en las últimas elecciones, se llama el preconteo, ¿sí? Y el preconteo es eso, o sea, como una antesala, ¿sí me van a entender? O sea, no tiene una validez jurídica directa. Sí, o sea, el preconteo se supone que es un sondeo de cómo votaron los colombianos, etcétera, pero el proceso que es realmente vinculante y que nos dice con exactitud cuántos votos fue para cada persona es el escrutinio, digamos, formal que realizan las comisiones de jueces y los escrutadores, que es un proceso que es posterior, digamos, después del domingo de elecciones, que incluso se puede llegar a demorar hasta un mes, ¿sí? Porque es revisar acta por acta, revisar voto por voto, que efectivamente corresponda. Y es el que realmente, digamos, tiene una validez legal. Incluso en esos preconteos, en ese escrutinio muchas veces se terminan, sobre todo en elecciones de consejos municipales, asambleas departamentales o de congreso, es que algunas curules se terminan recuperando. O sea, por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero cuando ahorita se eligió congreso, como a los 2 días, a los días o a la semana, el pacto tuvo como 2 curules más, por ejemplo, ¿sí? Eso es como tal dentro del escrutinio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si llegara a haber un fraude electoral, tendría que ser primero algo, digamos, una cosa masiva, ¿sí? O sea, eso es lo primero que habría que decir, o sea, una vaina masiva que realmente llegue a cambiar, digamos, lo que se conocía hasta el momento, ¿sí? O sea, que hubiera dado de ganadora X y realmente el ganador era Y, ¿sí? En ese caso, según lo que yo estuve investigando, además porque igual el constitucional no es mi área, pero pues digamos que uno en la carrera aprende varias cosas y leyendo también, si se llega en ese escrutinio, en esa etapa que es jurídicamente vinculante, se llega a detectar un fraude masivo, digamos, de votos, primero esto lo tiene que llegar a conocer el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad judicial en el área de lo contencioso administrativo, que es la que tramita estos casos, ¿sí? Y el Consejo de Estado tendría que revisar, digamos, hasta qué punto fue realmente un fraude, y en llegado caso que el fraude realmente sea masivo, te podría llegar hasta decretar una nulidad de las elecciones, ¿sí? Lo que pasa es que un proceso de estos puede llegar a durar años, como puede durar meses, puede llegar a durar años. Y si llegara, digamos, a comprobarse este tipo de cosas y entra en un proceso de que el Consejo de Estado conozca, no solamente el Consejo de Estado tendría que conocer eso, sino que además se tiene que activar el aparato penal, que es el de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, mirar, o sea, el sistema penal, además hay que decirlo, sanciona individuos, ¿sí? Entonces individualiza la conducta, ¿sí? Entonces, en ese sentido tendrían que entrar a abrirse un montón de casos y un montón de expedientes que analicen delitos cometidos concretamente por personas naturales, ya sean servidores públicos o personas de a pie, civiles, que analicen delitos electorales que pudieron haber cometido. En Colombia, si no me equivoco, hay 16 delitos penales, que es perturbación a las elecciones, amenaza al votante, engaño al votante, tráfico de votos, suplantación de votos, etcétera. Y tendría que, además, empezar a investigarse un montón de delitos de ese tipo. Ahora, eso es en el escenario de lo jurídico, del escenario constitucional, pero, digamos, los conflictos que puedan generarse en términos sociales, yo creo que pueden llegar a ser o sea, primero, digamos, un gobierno posesionado sobre el panorama de un fraude electoral que tenga mucha fuerza, pues es primero un gobierno que se va a posesionar sin ningún tipo de legitimidad, ¿sí? O sea, eso ya por sí va a generar un descontento social grande, y que puede terminar de muchas formas, ¿no? O sea, algunos dicen que puede, uy, está tronando acá, Sí, que puede, ¿se escuchó? acaba de llegar el trueno.
Bueno, o sea, puede llegar a ser un montón de movilizaciones, o sea, cosas como las que vimos en el estallido social, o pueden terminar solamente en algunas movilizaciones que con el tiempo se apaguen, sí, pero eso lo que sí generaría es una crisis de gobernabilidad grande, o sea, un gobierno parado sobre un fraude electoral sería un gobierno con muy poca legitimidad y con muy poca gobernabilidad. No, no, digamos, no, pues no sé, habría que mirar si, por ejemplo, el caso como de Bolivia se replicaría acá, que por ejemplo Bolivia viene en una crisis de gobernabilidad grande, o sea, los gobiernos en Bolivia no están durando absolutamente nada y los están derrocando continuamente. Sí, eso es un panorama, digamos, bastante complejo y para muchos de los socialdemócratas y abogados es un panorama pues muy complejo y yo creo que también es un panorama complejo, pero pues digamos, eso es lo que pasa también en estos tiempos de auge de fascismo y de la ultraderecha. No estamos a salvo bajo el sistema normativo, esa es la realidad. Estamos en una crisis no solamente del ordenamiento de los sistemas jurídicos nacionales, sino también internacionales. Por eso me preguntaba como, bueno, en caso de que pueda pasar algo, porque pues muchos dirán, no, pero es que esto es extremismo, esto es, y yo digo, no, es que está pasando acá al lado. Lo de Bolivia es realmente, es una invitación a que en serio nos empapemos de lo que está pasando en Latinoamérica. Es impresionante cómo nos hemos sumado en una intensa crisis, entonces no debe ser un tema alejado para nosotros y tenemos que estar listos para afrontar cualquier situación que se venga con estas elecciones de segunda vuelta. Eh, entonces, gracias por tenernos ahí un poco en vilo frente a lo que se pueda presentar. Esperemos que no, obviamente, que sean unas elecciones muy en paz, muy pues, con todas las de la ley. Entonces, en ese mismo pues, panorama y demás, yo quisiera hablar de algo que pues, ha sonado muchísimo, no solo ahorita en segunda vuelta, sino en las elecciones en general, y es el tema del uso de símbolos, lema y pues todo lo que ha adquirido de alguna u otra forma la campaña de Abelardo de la Espriella. Y es que pues llegamos a tal punto que un tribunal en Bogotá dice que por favor no usen más símbolos, ni lema, firmes por la patria, ni logos, y pues la Corte Suprema tiene que meter mano ahí para suspender de manera provisional pues esta medida. Pero ¿cómo se entiende esta situación? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Cómo lo ves tú a nivel, obviamente, como abogada? Bueno, en términos jurídicos, efectivamente, la ley, a ver, esto es con artículos y todo. La ley 1475 del 2011, en su artículo 35, dice lo siguiente. En la propaganda electoral solo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones y comités de promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados. Es decir, ya hay una prohibición directa de una ley, de una norma que nos está diciendo símbolos patrios no se pueden utilizar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esta norma? Pues porque esos símbolos se supone que son de uso de la nación y representan la unidad nacional. O sea, se supone que con esos símbolos que son patrios, como la bandera de Colombia, como el escudo, pues son símbolos de los que todos nos tenemos que sentir apropiados porque todos somos ciudadanos de Colombia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que salga un candidato a apropiarse de ese eslogan que quiere, o sea, digamos, acá haciendo también un análisis, digamos, profundo del tema, ¿no? Entonces, los que no estamos reivindicando esos símbolos patrios y no estamos con su campaña, ¿quiere decir que nosotros no respetamos esos símbolos o que nosotros no hacemos parte de Colombia? O que nosotros no llegaríamos a ser parte de Colombia porque no estamos dentro de su campaña y ustedes son los únicos que los pueden reivindicar desde su movimiento político. ¿Sí me hago entender? O sea, porque finalmente, o sea, lo que tú utilizas, digamos en este caso en una campaña, es tu identidad,
¿sí? O sea, estos símbolos son identidad de quien los porta. Entonces, si hay unos símbolos que son de identidad nacional, que nos unen a todos, que nos hacen parte de un mismo territorio, ya sea porque nacimos aquí o porque adquirimos la nacionalidad de otra forma, o sea, eso es lo que nos une a todos, a nadie nos puede quitar eso. Y viene ahora un partido y se apropia de esto y dice es que solamente los que son de mi partido entonces defendemos la patria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que estamos con Iván Cepeda o los que estamos con Claudia López no defendemos la patria. Somos enemigos del Estado. Bueno, eso en el discurso de Abelardo tiene mucho sentido, o sea, totalmente, o sea, con lo que él ha dicho de destripar al opositor, pues tiene mucho sentido, pero eso tiene muchas complejidades, ¿sí? O sea, tanto en términos de la cultura, tanto en términos digamos, del tema de la polarización, ¿sí? De cómo vemos al contradictor, de cómo vemos al opositor, ¿sí? Tiene digamos, mucho, o sea, prácticamente tú lo que estás diciendo es como el que no esté conmigo, prácticamente es un problema de orden de seguridad nacional, así de sencillo, ¿sí? Entonces, digamos, lo que estuve leyendo es que si bien un tribunal de Bogotá le prohibió a él utilizar estos símbolos patrios, también lo que es cierto es que esto es por una tutela de la Corte Suprema de Justicia que el mismo Abelardo puso. La Corte suspendió los efectos de esa sentencia de ese tribunal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Corte dijo como, bueno, acá hay que ponderar varias cosas y es que estamos a portas de la segunda vuelta y decirle al candidato que en unas cuantas horas retire toda la propaganda electoral, pues va a tener también unas implicaciones fuertes sobre el tema electoral, ¿sí? O sea, es decir, en llegado caso, por ejemplo, que este hombre pierda, pues lo que se va a poder aludir es que le sabotearon la campaña haciéndole borrar todos sus elementos identitarios con los cuales hizo campaña por más de 6 meses. Que acá el cuestionamiento también sería para el Consejo Nacional Electoral, o sea, si los símbolos y la simbología que va a utilizar un partido, un movimiento, un candidato, tiene que pasar por su filtro, por su análisis, porque no los prohibió en un primer momento, ¿sí? Entonces, pues esas son las cosas que a uno lo dejan ahí como pensativo. Sí, total, y ha causado mucho revuelo este tema, porque es como la gente en serio, incluso para no irnos como tan tema noticia y demás, la gente dice como, pucha, si me pongo la camiseta entonces van a pensar que soy abelardista, o sea, la gente se cuestiona mucho, y qué importante es ese postulado que tú dices, como de que hasta qué punto este tema de identidad también refuerza eso de que, entonces si tú no te pones la camiseta, si tú no eres firme por la patria, entonces no haces parte, no entras y estás por fuera de ese conglomerado de lo que somos, de los tigresos. Entonces me ha causado mucha curiosidad. ¿Sí? Incluso eso va es que yo lo que digo es como, o sea, yo creo que a estas alturas pensar que las cosas que hacen los candidatos son, digamos, sin sentido, son cuestiones de locos, es también ser de pronto a veces un poco ingenuo o hasta darles un poco de compasión a los candidatos, ¿sí? Porque yo a estas alturas creo, es que incluso que ya se escuchaba a un ¿cómo es que se llama? Un congresista decir que Abelardo era un personaje inventado para este momento político. Yo decía, pues que tú digas eso me parece que es restarle un poco de responsabilidad política a la intención que hay detrás de esto y es, digamos, o sea, la historia de Colombia es la historia que está pasando en todos los países de Latinoamérica y en el mundo. Se están escogiendo gobiernos de ultraderecha fascistas, ¿sí? Entonces, yo creo que este eslogan de Firmes por la Patria, de reivindicar la simbología nacional, etcétera, pues va muy acorde a lo que mueve Abelardo, porque además él lo que dice es como, por ejemplo, lo que dice de su principal contradictor, que es Iván Cepeda, es que Iván Cepeda es un guerrillero y que la guerrilla quiere acabar y destruir el país. Entonces, claro, o sea, tú tienes ese discurso de un guerrillero que quiere acabar el país, que quiere destruir el país, y por el otro lado tú estás portando los símbolos patrios diciendo que tú lo que quieres es proteger a la nación. Entonces, dime si no estás reforzando un discurso de que quien no está conmigo es un peligro para la seguridad nacional del país, y es un peligro para el país y hay que exterminarlo. O sea, acá hay todo un discurso construido para que la gente se emocione con eso y salga, digamos, a defenderlo a capa y espada. Y acá hay una particularidad, digamos, del fascismo. El fascismo tiene una particularidad. Una vez escuché a un profesor argentino que además está haciendo unos estudios muy interesantes del fascismo y él decía, el fascismo es el perro bravo de la derecha.
O sea, el fascismo es ese perro bravo que ellos sueltan cuando ellos ya no pueden más. Y el fascismo lo que genera ya no es que el Estado directamente tenga que asesinarte a ti por ser opositor. El fascismo es que tu vecino sea el que te venga a matar, tu vecino sea el que te golpee, tu vecino sea el que te señale, ¿sí? El fascismo tiene la capacidad de romper ese tejido social y esa articulación entre vecinos, sí, o sea, entre ciudadanos, pues, romperla y generar enemigos entre ciudadanos, entre la sociedad, y que además te accionen directamente. O sea, el Estado ya no tiene que matarte, tu vecino te va a matar por ser opositor, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que a uno, por eso uno está tan preocupado, por eso cuando uno dice fascismo no es un eslogan y no es una vaina ahí que uno se inventó y que quiere recuperar, no, o sea, y lo estamos viendo, o sea, hemos visto cómo, por ejemplo, seguidores de Firmes por la Patria, pues han estado golpeando digamos, a personas que están a favor de una ACP, o sea, es así de sencillo. Sí, claro, y de hecho no es para menos, siento que el espacio se presta mucho. Por ejemplo, las denuncias que recibieron hace poco educadores de la EMA, acá en Bucaramanga, siendo totalmente señalados por expresar públicamente su apoyo a la campaña de Iván Cepeda. Entonces uno dice, pues, pucha, pero entonces, ¿qué tipo de gente es la que avala esa campaña de Abelardo? ¿Quiénes son sus seguidores? ¿Quiénes son los portadores de esos símbolos patrios? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía sea terrible? O sea que te amenacen de muerte, tú expresar que perteneces a X o Y partido. Entonces, durísimo. Siento que no es para menos y me parece muy acorde eso que dices, y para resaltar el tema de que no hay que restarle a Abelardo de la Espriella la persona que él es, el candidato que él es. Tenemos que hablar en términos serios y no infantilizar. Él no es un personaje, él no es ahí lo que tú dices, que lo que dijo este ministro de que sí, una representación, no, él es algo y pues está ahí en vilo a punto de coronarse como presidente de este país. Entonces hay que estar más vigilantes que nunca y en serio pararnos fuerte por lo que nos corresponde. Hay algo también que sonó mucho en estas semanas, María, y es el tema de esa carta de magistrados, de Corte Suprema, también de consejos de Estado, de Corte Constitucional, incluso hubo varios juristas de la JEP, entre otros, suma más o menos 20 magistrados esta carta que se dio a conocer, la difundió Daniel Coronel, periodista colombiano, y en ella ellos expresaban pues que Abelardo de la Espriella, una preocupación muy grande, y es que Abelardo de la Espriella es ciudadano estadounidense y también tiene pues la ciudadanía colombiana. Entonces que en este caso, si él llegara a tomar pues posesión de presidencia de Colombia, esto sería, o sea, anticonstitucional y se podría derrogar pues su mandato en este país. Entonces, ¿cuál es el panorama frente a ello? Realmente estamos hablando, podemos hablar de que Abelardo, en el caso de que quede como presidente, se genere una inhabilitación a su cargo. Bueno, la respuesta corta es no. La respuesta larga es que sí hay muchos debates frente a este tema. O sea, y muchas, a ver, yo leí esa carta y hablé con otros profes constitucionalistas y la verdad es que todos las llevamos razón en términos de digamos, de la incompatibilidad. Y además la carta es una carta muy sencilla de leer y es muy ilustrativa. Yo estuve por ahí leyendo como lo que había generado la carta y lo que me di cuenta es que la gente no lee. O sea, la carta te expresa los motivos, por ejemplo, de por qué la ciudadanía estadounidense de Abelardo sí genera, digamos, una contradicción y la de Petro con la italiana no. Y la gente comentaba en la publicación como, eso es amañado, Petro tiene la italiana y nunca pasó nada. Y eso es lo primero que los magistrados explican en la carta. Entonces, digamos, primero para explicar a grandes rasgos, y ahí expresan muy bien y dicen, mire, hay ciudadanías que a ti no te generan
mayor responsabilidad o mayores deberes o mayor impacto jurídico, por decirlo así. Por ejemplo, ellos decían la nacionalidad de Petro, italiana, él digamos, la contrajo porque en Italia, si tú tienes un tatarabuelo que sea italiano, tú la puedes pedir, ¿sí? Y te la dan y ya está. Pero tú no tienes, digamos, que hacer ningún juramento extenso ni nada que traiga como tal una responsabilidad minuciosa, ¿sí? Adquieren la nacionalidad y ya está. Y ellos dicen, pero el problema con la ciudadanía estadounidense es que cuando tú adquieres la ciudadanía estadounidense tienes que hacer un juramento. Y ese juramento no es menor, ¿sí? Ese juramento dice lo siguiente, o sea, mire, dice, por la presente declaro bajo juramento que renuncio absoluta y enteramente y adjuro total lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano, que apoyaré y defenderé la Constitución y la ley de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, que tendré verdadera fe y lealtad a la misma, que llevaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley, que realizaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley, que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni propósito de evasión. Así que ayúdame, Dios. O sea, este juramento lo que está diciendo es, o sea, si yo, María, por ejemplo, adquiero la ciudadanía estadounidense, lo que estoy diciendo es que si ellos llegan a tener algún problema de seguridad nacional, ya sea dentro de su territorio o contra otro país, te van a decir a ti como ciudadano estadounidense, venga y defienda la patria estadounidense. Responda a lo que nosotros le estamos pidiendo porque es de seguridad nacional, ¿sí? Entonces, si tú tienes esa obligación, es decir, por ejemplo, a mí, o sea, si yo tuviera la ciudadanía estadounidense, pues probablemente a todo el mundo o a nadie le importaría, más bien, ¿sí? O sea, porque yo soy una ciudadana X, pero estamos hablando de una persona que es posiblemente el presidente de un país, ¿sí? Y además de un país sobre el que Estados Unidos ha ejercido históricamente un montón de presión y un montón de dominio de muchas formas, ¿sí? O sea, Estados Unidos ha dispuesto de este país como ha querido, ¿sí? Entonces, si tú me estás diciendo que yo voy a ser presidente de Colombia, pero que si el día de mañana, como lo está haciendo Estados Unidos con su actual presidente Donald Trump, que cataloga que todo quien no esté a su favor o quien no esté a favor desde su política es un enemigo de la seguridad nacional, pues ¿tú qué crees que va a pasar? O sea, porque a Petro prácticamente lo declaró un enemigo internacional en un momento, ¿sí? Entonces ahora imagínate si Abelardo llegara a hacer lo mismo, que obviamente no lo va a hacer, pero, o sea, hay una incompatibilidad ahí en términos constitucionales. ¿Qué pasa, digamos, en el escenario jurídico? ¿Y por qué te dije que la respuesta era que no? Es porque las inhabilidades para un cargo, es decir, que te digan a ti que no puedes porque incumpliste esto, porque no es compatible con otras cosas que hagas, tienen que estar explícitas en la ley. ¿Sí? O sea, tú no te las puedes inventar. Si no están en la ley, no te pueden juzgar por eso, ni te pueden inhabilitar ni suspender por eso. Y la ley, la Constitución establece en su artículo 191 que solo hay 3 requisitos para ser presidente en Colombia: ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años. No hay ningún otro requisito. Entonces, por eso yo te digo, acá hay un debate constitucional muy interesante, ¿sí? Y digamos, y bien complejo. O sea, yo creo que si Abelardo llega a quedar, igual va a ser un súbdito tal cual de los Estados Unidos, ¿sí? Pero eso es un problema para nosotros como ciudadanos colombianos, ¿sí? Entonces, pero lo que es cierto es que eso, en términos legales, al menos de que se reforme la Constitución, al menos de que se cree una ley como tal, no va a generar no va a tener ningún impacto de que pueda desmontar la presidencia de Abelardo. No, súper interesante porque mira que sí, ese sí siento que tuvo un revuelo, de hecho está actual, todavía se permea un poquito ese debate, pero es como, listo, ok, de pronto no va a haber situación de que lo bajen, por así decirlo, pero ese juramento está muy bárbaro, María, o sea, realmente ya de por sí él ha expresado públicamente, y para nadie es un secreto, que él adora al presidente Trump y Estados Unidos, mejor dicho, a su disposición, pleitesía total. O sea, en pocas palabras, pleitesía total. Y ya de por sí, de que hay ese juramento de por medio,
uno también se pregunta qué tipo de persona va a llegar a la presidencia de Colombia, como si no fuera suficiente con todo lo que hace Estados Unidos ya en este país y en Latinoamérica y en el mundo entero. También ahora tendríamos un presidente, en caso de ser elegido, que rinde total y único juramento. Entonces, pues, bueno. Luis, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al espacio. Nuestra invitada María Aguilera, abogada, acá presente, ella pues nos comentaba precisamente eso, de pronto no escuchaste cuando ella lo habló. Y ella nos decía, para no hacer tan largo el cuento, es que Petro adquirió la nacionalidad italiana por medio de un tema familiar ya de varias generaciones y demás. Y pues no hay un juramento de por sí, no hay un protocolo de por sí para adquirir. En ese caso, concretamente cuando se adquiere la ciudadanía por descendencia, o sea, es decir, porque tuviste a alguien que ya fue italiano, no se necesita ningún acto de juramento. ¿Sí? O sea, simplemente se reconoce por tu nacimiento y ya está, no requiere que haga ningún juramento. Y aún así, el juramento a Italia, digamos a la ciudadanía italiana, es muy sencillo. Juro ser fiel a la República y observar la Constitución y las leyes del Estado. ¿Sí? O sea, si ponemos en comparación los dos juramentos, o sea, hay una diferencia abismal. O sea, yo en el estadounidense estoy diciendo que si Estados Unidos me llama a ser fiel a su patria, a su nación, cojo las armas y hago lo que sea y renuncio a cualquier lealtad, a cualquier otro país, a cualquier otra soberanía. Es decir, hay una incompatibilidad en términos de juramentos, ¿sí? Que de nuevo, si yo soy una ciudadana X, ¿sí? Como yo, pues eso no va a importar mucho, pero si eres el presidente de una nación, yo sí creo que va a importar bastante, sobre todo cuando Estados Unidos está reaplicando la doctrina Monroe en Latinoamérica, y que es la doctrina Monroe, tener a Latinoamérica como su patio trasero, es decir, que todos los países latinoamericanos respondan a la política estadounidense. O sea, eso tiene, digamos, un contexto e incluso hasta geopolítico muy fuerte, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, gracias María. De pronto para los que se acaban de conectar y no tenían tan claro, pues estábamos hablando de esa carta de los magistrados que salió hace unos pocos días a la luz, en donde pues ellos expresaban su preocupación de la doble ciudadanía de Abelardo de la Espriella, el candidato Abelardo de la Espriella. Entonces pues María nos dio un poco su visión y lo que significa pues este tema. Entonces, gracias María. Siento que era un tema ahí que había con muchos matices y demás, entonces pues sí era súper importante tenerlo claro y demás. Algo importante y es, María, que se viene en un posible escenario en donde Abelardo de la Espriella fuera presidente o Iván Cepeda fuera presidente. Buena pregunta. Bueno, a ver, yo creo que donde Iván Cepeda sea presidente, o sea, yo creo que, pues obviamente a ver, yo creo que los dos panoramas, digamos, uno más o menos tiene idea de lo que va a suceder, ¿sí? Porque ya hemos tenido gobiernos pues hemos estado siempre acostumbrados a gobiernos de ultraderecha, a excepción de este último que fue el progresismo, por Gustavo Petro. Si gana Iván Cepeda, yo creo que pues va a ser una continuidad del gobierno de Gustavo Petro, ¿sí? O sea, yo creo que pues efectivamente se seguirán, o sea, digamos, cuando tú lees el programa incluso de Iván Cepeda, pues es una extensión del programa del gobierno del cambio, ¿sí? O sea, van a seguir, digamos, se van a seguir, por ejemplo, hay cosas bastante importantes que a mí me parece que hay que considerar de este gobierno, y es todo el tema de la titularidad de la tierra a los campesinos, ¿sí? A mí eso me parece muy, muy importante. Digamos, él ha hecho, o sea, ese tema de la redistribución de la tierra a mí me parece que es fundamental en términos del conflicto en Colombia, ¿sí? Y el reconocimiento de eso a campesinos es, digamos, bastante importante para una transformación estructural, ¿sí? Yo creo que la economía seguiría como está, digamos, ahorita, que me parece que no es a ver, dentro del capitalismo, pues es una economía que le ha traído, por ejemplo,
capacidad adquisitiva a los trabajadores por medio del aumento del salario mínimo. Creo que, por ejemplo, seguiría, por ejemplo, las políticas de reconocimiento a los trabajadores como víctimas del conflicto armado. A mí me parece que, por ejemplo, el trabajo que ha hecho el Ministerio de Trabajo ha sido bastante interesante. O sea, digamos, han tenido una postura muy en pro de los trabajadores, que era algo que faltaba bastante en el ministerio. Y digamos, todo esto que estoy mencionando tiene sus propios peros, ¿no? O sea, eso también hay que revisarlo en la minucia, pero digamos que a lo que uno estaba acostumbrado antes y ahora el Ministerio de Trabajo, pues sí hay un cambio que es importante resaltar, por ejemplo, ¿sí? Lo que es cierto es que igual hay varias cosas del gobierno de Gustavo Petro que a uno le preocupan y que uno no sabe cómo Iván Cepeda vaya a actuar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el gobierno de Gustavo Petro se bombardeó el Catatumbo, por ejemplo, ¿sí? Se hicieron también, por ejemplo, se utilizó el glifosato, ¿sí? O sea, hay varias cosas que, digamos, a uno lo dejan ahí pensando. Por ejemplo, el tema de la paz total, no fue una política realmente exitosa, ¿sí? Eso también tiene unas discusiones bastante profundas de considerar a todos los actores armados al mismo nivel, digamos, político, ¿no? O sea, yo siento que igual no es lo mismo negociar con un grupo de paramilitares que negociar con un grupo de insurgentes. O sea, eso tiene unas diferencias abismales, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, yo creo que hay varias cosas ahí, pero al menos yo creo que a partir de que el gobierno de Cepeda va a reconocer la diferencia, va a reconocer a sus opositores, se van a garantizar las instituciones del Estado, ¿sí? Yo creo que eso, digamos, va porque va. Y digamos que al menos uno se puede sentir medianamente más tranquilo militando políticamente o ejerciendo sus derechos políticos, ¿no? Ahora en un gobierno, ahora lo que pasa es que uno lo compara con un gobierno de Abelardo de las Priella y, o sea, es una vaina que a uno le preocupa mucho. O sea, si uno dice que, por ejemplo, el principal, a uno de los principales personajes que admira Abelardo es a Milei. O sea, pues tú lo que esperas es que sea una réplica del gobierno de Milei un poco, ¿no? ¿Qué fue lo primero que llegó a hacer el gobierno de Milei en Argentina? Pues llegó por ejemplo, a tumbar muchos de los ministerios que estaban allí constituidos, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad aquí en Colombia se eliminaría por completo, ¿sí? El tema de la financiación a la educación pública en Argentina ahorita está en crisis, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que uno de los principales sectores que se verían afectados por esto sería el de la educación digamos, y además que el movimiento estudiantil es supremamente, digamos, delicado en este país porque son los primeros que no tienen ningún miedo en salir a movilizarse, ¿sí? Y en salir a manifestarse en oposición frente a políticas que no comparten. Entonces, y yo creo realmente que el gobierno de Abelardo de las Priella, por lo que él mismo ha manifestado, que ahora en unas últimas entrevistas lo ha negado, yo creo que el gobierno de Abelardo de las Priella va a perseguir a la oposición, ¿sí? Porque ya la viene estigmatizando durante campaña y creo que lo que va a hacer es que efectivamente va a materializar eso siendo presidente, ¿sí? Entonces, pues nada, yo digamos creo que el peor panorama realmente es el de Abelardo. O sea, creo que ahí no van a haber, incluso creo muy difícilmente que vaya a respetar, digamos, las instancias judiciales. Creo que incluso va a ser un poco diferente difícil, perdón, que se le vaya a poder hacer oposición desde el Congreso, y creo que necesariamente en un gobierno de Abelardo de las Priella la gente va a salir a defender sus derechos en las calles, ¿sí? Entonces, creo que va a ser un panorama de constante movilización y constantes denuncias de violaciones de derechos humanos. Bueno, me parece súper importante tener esos dos panoramas porque siento que en medio de esta polarización todavía estamos tratando de decidir qué presidente tiene que quedar en esta Colombia. O bueno, va a quedar porque pues si quisiéramos pues y tuviéramos un poquito claro de nuestro panorama, de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones y luchas, pues ya sabríamos quién sería nuestro presidente sin tanto revuelo.
Entonces es una Sí, invitación a que por favor sigamos informándonos. Yo sé que hay muchísima información al respecto, pero la gracia es poder escoger, obviamente en medio de todo este mundo de información y a veces de saturación que tenemos, poder escoger lo mejor para nuestro país, para nuestro futuro, para nosotros mismos en temas de educación, en temas de trabajo, en temas obviamente también ambientales, en temas de mil y un cosas que nos competen. Entonces, por favor, esto no se trata de odio. Hemos escuchado muchísimo que hay muchos votantes que le van a dar su voto a Abelardo porque tienen un odio hacia Petro. Entonces uno dice, esto no debe derivarse en eso, no debe derivarse en absolutamente, y siento que es algo que debemos revisar, qué es lo que hay en nuestra cabeza. De hecho, en este ejercicio de diálogos que he tenido, quiero contarte, María, que pues no solamente ha sido en vivo, sino que también me he podido sentar a hablar con muchas personas y poder preguntar, obviamente, desde el respeto y desde el tú a tú. Y ayer, de casualidad, di con una chica con la que inicié una conversación espontánea y ella me preguntó por quién iba a votar. Y pues yo le revelé mi voto y yo le pregunté también y ella me dijo que ella iba a votar por Abelardo. Y cuando yo le pregunté las razones, ella me dijo que era que pues ella no estaba muy segura, que ella no estaba muy segura y que a ella le hacía replantearse mucho ese voto con Abelardo, del cual lo que les digo no está segura, y era que le decían que cómo era posible que una persona trabajadora, de clase trabajadora, fuera a votar por alguien, ¿sí? Del poder adquisitivo y de la clase que es Abelardo. Entonces, siento que es algo que también se ha reflejado y se ha postulado mucho en el debate público frente a estas elecciones presidenciales y en torno a ello muchos debates más que siento que son necesarios pues darle una respuesta y demás. Entonces quiero agradecerte por haber estado en este espacio, por habernos regalado un poquito de tu tiempo. María, ¿me escuchas? Es que en la ciudad hay una tormenta eléctrica terrible, entonces creo que perdimos señal. Hola, ¿me escuchas? ya, 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 listo, ya. es que te fuiste. Bueno, quiero darte las gracias por haber estado en el espacio, por Perdón. habernos compartido un poquito de tu visión. Pues nada, por regalarnos tu tiempo y también tu disposición para hablar de esos temas que siguen siendo tan delicados y para coger con pinzas, pero bueno, lo desmenuzaste de la mejor manera y sé que la gente va a estar muy feliz de haberte escuchado y de haber estado acá contigo. Muchísimas gracias en serio, María, por haber estado acá. Bueno, Susana, muchas gracias a ti por la invitación. Me alegró mucho estar contigo aquí hoy acompañándote en la sala podcast y por supuesto pues a todos los que nos pudieron escuchar. Y nada, pues esperando que este panorama del domingo sea el mejor posible para los derechos de los pueblos. Y nada, pues nos estaremos hablando y estaremos charlando post elecciones. Claro que sí, María. Mil y mil gracias a todos los que se conectaron, a los que nos comentaron, a los que llegaron hasta acá. Pues nada, un abrazo gigante y nos estamos viendo en otros espacios. Por favor, recuerden seguirnos acá en TikTok, estamos en Instagram, estamos obviamente pues como podcast en Apple Podcast y en Spotify y espero seguir teniéndolos ahí súper presentes con historias increíbles y espero tenerte también en un podcast, María, por favor, profundizando más en los temas que te apasionan y que te llenan. Entonces, pues nada, bienvenida a este espacio y bienvenidos a todos también. Claro que sí, cuenten conmigo siempre. Un abrazo para todos y para ti sobre todo, Susana. Chaito. Chao, que